Ya le hemos mencionado muchos en las intervenciones, ¿no? Y yo también, porque he compartido un ratito con ella. Nuestra primera ponencia va a correr a cargo de Antonia Varela. Es una reconocida divulgadora, conferenciante internacional, aquí donde está con nosotros, sobre astronomía, sobre sostenibilidad, ¿no? Antonia Varela además es astrofísica y desde el 2019 lleva a cabo todos los proyectos de la Fundación Starlight, con otro gran equipo, evidentemente. También desde el 2024 el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Entre los objetivos de la Fundación Starlight, y aquí además yo creo que es donde podemos aprender mucho, destacan la protección del cielo nocturno, la difusión cultural de la astronomía y el desarrollo económico sostenible local a través del astroturismo. Así que yo creo que nos va a dar todas esas piezas para construir nosotros esa visión global, ¿no?, que tenemos que hacer de ese turismo en futuro. Así que, si les parece, recibimos a Antonia Varela con un fuerte aplauso. Antonia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, bueno, autoridades, es para mí un placer enorme estar aquí, inmenso, a Diputación de Valladolid, sobre todo también por el compromiso en organizar jornadas como esta. Mi queridísima Inma, que hace ya muchos meses me propuso la idea de estar hoy aquí. Y yo quiero pues agradecer, veo que también hay muchas personas de la familia Starlight, aunque todos son parte de esta familia, y contaré cosas que seguro que ellos ya las saben o las deben saber, pero para aquellos que no me han escuchado en otras ocasiones, voy a intentar presentar el escenario de lo que es el astroturismo, cómo nace el astroturismo, por qué nace el astroturismo, cuál es el presente y cuál va a ser nuestro futuro y cuáles son los retos y desafíos, enfocándolo, enmarcándolo en un evento único, y diré por qué es tan único, tan improbable que se dé en un sitio determinado del planeta, en un momento dado. Somos entre, a lo mejor, muchísimas, 10 generaciones los que tenemos la suerte de poderlo disfrutar en nuestra tierra, ustedes aquí. Por tanto, es realmente un evento muy singular y tenemos que aprovechar, sobre todo, para poner el foco de atención en la importancia de cuidar nuestro cielo. Permítanme la licencia de empezar poniendo... creo que se me ha saltado la imagen aquí. Hacer homenaje y rendir homenaje a nuestro queridísimo profesor Francisco Sánchez, que hoy, justo hace una semana de su fallecimiento, estábamos inaugurando un congreso en Soria, el Congreso Starlight. El señor Francisco Sánchez, lo mencionaré alguna vez a lo largo de la charla, es el fundador del Instituto de Astrofísica Canaria, también el ideador de lo que es Starlight, esa idea de ligar cielo y turismo, y creador, fundador de nuestra fundación. Para mí ha sido un maestro, ha sido un mentor, siempre me ha apoyado enormemente, y de aquí seguro están las estrellas. Pues nada, darle las gracias por todo lo que nos ha dado y sobre todo un legado que tenemos que seguir velando y con el que nos tenemos que seguir comprometiendo, que es el cielo de las estrellas. El hombre, desde que es hombre, ha mirado al universo. El cielo ha sido la brújula para los navegantes, ha sido también el reloj para la agricultura, la ganadería. Es nuestro origen, de ahí venimos. De hecho, nuestras moléculas están formadas por polvo de estrellas, por átomos que se han sintetizado en el interior de grandes estrellas, de grandes supernovas, que luego enriquecen, una vez en sus últimos estadios, enriquecen el medio de ese material interestelar que no se hubiera generado nunca, no se genera en la Tierra. Es decir, estamos hechos de material cósmico. Todos salvo los sintéticos, toda la tabla periódica procede de estrellas, porque estos elementos químicos que nos forman son parte, diríamos, solo se sintetizan a través de la fusión nuclear, que es la que genera nuevos átomos. Por tanto, estamos hechos de materia de nebulosas. Creo que esa conexión del cosmos la vamos perdiendo progresivamente, especialmente en los últimos siglos, cuando miramos más hacia el suelo que hacia arriba, ¿no? Y hemos perdido esa conexión. Hemos creído que el cielo es el espacio exterior, decimos incluso, no. Somos parte de ese espacio y ese cielo es parte nuestra. ¿Y por qué tenemos que cuidar ese cielo? ¿Qué relevancia tiene mirar las estrellas? Yo digo que no solo es el pasado, el presente, el futuro. Estamos preocupados ahora por 3i, Atlas, que se nos acerca peligrosamente. Estamos preocupados por determinados objetos que también nos amenazan a la vida terrestre. Nos interesa saber cuál es el futuro del universo, hacia dónde vamos, de dónde procedemos. Todo eso nos lo da la contemplación del cielo. Pero no solo es conocer el origen, el presente, el futuro, es mirar al pasado. Nunca olvidemos que cuando miramos al cielo siempre estamos viendo el pasado. Bueno, en realidad, incluso yo mirándoles a ustedes estoy viendo el pasado,
porque la luz, aunque viaja a una velocidad rapidísima, 300.000 kilómetros por segundo, es finita, de tal manera que si yo les estoy mirando a ustedes, ha pasado un tiempo, igual un septosegundo, pero un tiempo, siempre estoy viendo el pasado. Si eso lo trasladamos a objetos, incluso cuando miro las agujas del reloj, ha pasado un tiempo, muy pequeño, pero un tiempo. Siempre vemos el pasado, pero cuando estamos mirando el universo, esas distancias se hacen tan grandes que esos tiempos son inmensos. Y hemos podido fotografiar casi el origen del universo. Pero también los astrónomos nos consuela decir que somos algo útiles para la sociedad, no solo consumimos recursos públicos, por tanto debemos a la sociedad nuestros avances, sino que también, no sé, yo creo que todos usamos el GPS, usamos Internet, o por ejemplo la topografía computarizada, el TAC, los termómetros digitales, las cámaras infrarrojas que tanto se utilizaban también con el COVID, ¿no? Para detectar que si teníamos o no fiebre, o incluso detectores, cámaras infrarrojas para detectar incendios, los neumáticos de alta resistencia, o de la vida cotidiana, el viscoelástico de nuestros colchones o de nuestro sofá, o la placa vitrocerámica, cuyo cristal se está hecho de un material que se llama Cerodur, que se fabrica para resistir grandes cambios de temperatura, y nosotros para nuestros telescopios necesitamos ese tipo de materiales. Por tanto, la ciencia, la astrofísica, pone al límite a la ingeniería para conseguir cosas que luego son de uso cotidiano. Todos esos elementos, incluso los pañales que se usan para los bebés, los brackets, los filtros de aire y de agua. La primera revista de Internet fue en astronomía. Necesitamos comunicarnos rápidamente con gente de otros lados del planeta. Por tanto, en la astronomía también, como todas las disciplinas científicas, generan desarrollo y hay una transferencia tecnológica hacia la misma. Todo esto es para intentarles conducir que, bueno, que la ciencia hay que invertir en ciencia. No son ricos, ya decía un autor, que no son ricos los países que invierten en ciencia, sino los que invierten en ciencia son los países ricos. Al final, la ciencia es la que genera el progreso, el desarrollo, bien utilizada, obviamente. Pues bien, ahora vuelvo ya a los orígenes, a Canarias. Canarias es un lugar que pertenecemos a la Macaronesia, uno de los archipiélagos de la Macaronesia, que nuestras condiciones, sobre todo una corriente marina fría que nos baña, los vientos alisios, hacen que hacia 1.000-1.500 metros de altitud se formen lo que los meteorólogos llaman capa de inversión térmica. Es decir, se forma una capa donde a veces se depositan nubes, que serían los estratocúmulos, pero lo importante para nosotros es que separa dos capas de atmósfera, una baja cerca del océano, que es más turbulenta, de otra que es la capa de mezcla marítima, de una capa alta, que es más estable, laminar y serena. ¿Hacia dónde voy? Pues si ustedes imagínense una moneda de €1 en un calderito de agua y ponen la moneda en el fondo y la miran, la moneda se ve circular. Si ahora ponen el agua a calentar, en ebullición, miran la moneda aparece emborronada. Pues ese emborronamiento es muy importante, es como esa agua hirviendo, es como el aire que se mueve, dinámico, turbulento, y la moneda sería como la estrellita que se ve emborronada. Entonces, cuanto más serena, más laminar, más limpia sea la atmósfera, mejor se ven esos puntos luminosos que están tan lejanos que aunque sean grandes esferas, se ven como puntos. Pues fíjense, los primeros telescopios que se fabricaron en el mundo después de Galileo están en Edimburgo, en Londres, en el Real Retiro de Madrid. Vendrá luego Rafael Bachiller, el director de este centro. Están en las colinas, están dentro de las ciudades. Pero lo importante es que están a nivel de mar. Lo curioso es que están todos a nivel de mar. Y fue Newton, en su Tratado de Óptica en 1730, que dijo que los telescopios no debían estar a nivel de mar, sino en las cumbres de montaña, porque ahí la atmósfera es más laminar, más transparente. Y eso inspiró a un señor llamado P.H. Smith, astrónomo real de Escocia, que decide venir a Canarias a corroborar esa hipótesis. Convenció a su mujer, Jessie Duncan, una mujer que, como todas las mujeres de la época, sin posibilidad de acceso a estudios superiores, pero una mujer culta, que patrocinó además parte de la expedición y se viene a Canarias, excusado por la luna de miel que pasó en el puerto de la Cruz, uno de los primeros británicos que vinieron a pasar su luna de miel, y se quedó 100 días en el Teide. Y dijo que era algo así como un faro elevado en medio del océano, decían algunos autores, incluso Jean Mascar. A partir de entonces, hace ya más de 2 siglos que Canarias está en el punto de mira de la comunidad científica, no solo por otros recursos naturales, de biodiversidad, climáticos, sino también por la astronomía, atrayendo a grandes científicos a lo largo de la historia. Esa historia se ha escrito hasta que dio lugar a que nos encontramos en el Teide con el primer observatorio de alta montaña del mundo. Por primera vez se instala un telescopio en alta montaña en nuestro pico Teide. A continuación tenemos también el observatorio del Roque de los Muchachos al borde de la isla de La Palma. Aquí estamos en España, no he puesto el mapa, en otros entornos internacionales pongo el mapa de las islas para que sepan dónde estamos, pero ustedes aquí no hace falta. Pero ya saben que las islas más occidentales son Tenerife y La Palma, las que tienen las cumbres más elevadas.
Por eso siempre en el parte meteorológico, en todos los telediarios dicen algo de nubosidad en el norte de las islas más occidentales. Esas somos Tenerife y La Palma. Por suerte, las cumbres retienen las nubes y las montañas retienen las nubes del norte, pero quedan las cumbres despejadas. Y ahí tenemos los observatorios. De hecho, tenemos el mayor del mundo ahora, el Gran Telescopio de Canarias, 10,4 metros, que quizás debiera bautizarse Francisco Sánchez porque fue el precursor de este gran telescopio, el mayor ojo hoy por hoy en tierra del mundo. Tenemos, bueno, muchos telescopios robóticos, más de 70 instalaciones de 27 países y al final es como una torre de Babel donde todos nos tenemos que poner de acuerdo, tanto en la comida como en la gestión, para trabajar solo por el cielo, que no entiende de idioma, ni de países, ni de lengua. Tenemos en la actualidad un centro de investigación que es el Instituto de Astrofísica de Canarias. La Fundación Starlight nace del instituto, de hecho nuestras oficinas están aquí con las del Gran Tecán, y aquí tenemos un edificio precioso en forma de estrella que es el Museo de la Ciencia y el Cosmos, que está aquí todo un ámbito científico y desde aquí se coordinan los dos observatorios, en La Palma y en Tenerife. Y luego hay un pequeñito centro de astrofísica, también bautizado Francisco Sánchez, en La Palma, a nivel de mar para que los ingenieros, el cuerpo administrativo, todo el personal administrativo no tengan que subir a cumbre, que aunque solo son 35 kilómetros, ustedes dirán, eso es nada, ¿eh? Eso es llegar lo más lejos en la isla de La Palma. Pero es que además, quienes lo conocen saben lo tortuoso que es. Pues decir que, bueno, también quiero mencionar el Museo de la Ciencia, que es del que soy directora, y al final lo que hacemos es mostrar a nuestros pequeños y pequeñas que la ciencia es divertida, que la ciencia es fascinante y además que está colgado el cartel prohibido no tocar, con lo cual ahí no hay nada expositivo. De hecho, el otro día me querían traer un árbol de no sé qué exoplaneta y yo pregunté, ¿se puede subir una niña, un niño al árbol? No, digo, pues lléveselo. Digo, porque si no, no me sirve. Aquí tiene que ser que todo se juegue, se experimente y es fascinante ver a los niños y las niñas parados, detenidos. No son 3 segundos, como acostumbran en TikTok, en las redes, no. Nos negamos a adaptarnos a todo. Aquí, para hacer ciencia hay que pensar. Y para ser crítico para avanzar hay que ser crítico. Y eso solo se consigue pensando. Y me encanta ver cómo se entretienen y cómo piensan y cómo intentan dilucidar. Yo creo que por eso me siento muy orgullosa de poder ahora llevar este proyecto y al final es divulgar el conocimiento. Pero de nada nos sirven de esas bondades que teníamos en Canarias con el creciente aumento de lo que ahora definiré, que seguro que todos conocen, contaminación lumínica. Es decir, estamos preservando una serie de lugares remotos del planeta por tener buenos cielos y el uso abusivo, inadecuado de lámparas y de luminarias está haciendo que perdamos la luz de las estrellas. Cuando digo lámparas son las bombillas y cuando digo luminarias es el farol. Es el término técnico que se determina de lo que llamamos antes bombillas, lámparas, llamábamos al farol, eso se llama luminaria en realidad, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que ocurre es que el alumbrado, especialmente exterior, no voy a hablar del interior, que ese es otro, cómo iluminamos nuestros interiores, si es conveniente, correcto o no, pero el alumbrado exterior está haciendo que perdamos esa luz de las estrellas. Este sería el cielo en un espacio natural, incluso antes de existir el alumbrado exterior, hace apenas un siglo. No olvidemos que si reducimos la vida del ser humano a un día, llevamos apenas 1 minuto con luz eléctrica. Es decir, nosotros somos seres que no nos hemos todavía adaptado a días tan largos y noches tan cortas. Cuando digo noche corta, es noches iluminadas. No estamos hechos para una noche con luz blanca. No existe la luz blanca en la noche, salvo la luz de la luna. No existe la luz blanca y nos estamos sometiendo continuamente a esa luz. Y este es el cielo que terminamos teniendo en las grandes ciudades. Como ven, de ver miles de estrellas a no ver ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? Esto tiene consecuencias dramáticas. ¿Cómo se define la contaminación lumínica? La primera definición fue en el año 2007 en una ley que era de calidad de aire y protección de atmósfera, que decía que se produce por la dispersión de la luz artificial en la noche, lo que en inglés se llama ALAN, Artificial Light at Night, por las moléculas y aerosoles que hay en el aire. O sea, las moléculas caen en el aire y los aerosoles actúan como espejos, llega la luz artificial y se refleja en todas direcciones, produciendo esta especie de hongo de luz que vemos en los horizontes. Pero además han sumado 2 efectos más, que creo que son muy importantes. El deslumbramiento, la luz que te ciega, la luz que baja por debajo de 65 grados, por encima, te llega al ojo y te ciega. Esa luz hace que tu pupila incluso se contraiga y entra menos luz cuando miras a cualquier otra dirección y por tanto estás ciego. Pero estás ciego porque se ha cerrado tu pupila, porque le ha llegado demasiada luz y el ojo es inteligente y cierra. Y eso te ciega. Entonces esto incluso es inseguridad. Pero es que también es regar fuera de tiesto. ¿A qué no concebimos regar un jardín y echar el agua afuera? El agua es como la luz.
cuando decía nuestro querido amigo de Soria, de Diputación de Soria, regamos luz, regamos fotones. Eso es lo que hacemos cuando iluminamos, pero hay que hacerlo bien, hay que regar donde hay que regar, cuándo y cómo hay que regar. Si no, la planta también se pudre. Pues exactamente ocurre con la luz. Y no existe excusa para no hacerlo bien, porque antes no existía una tecnología que lo permitiera, ahora sí podemos regar fotones donde queramos. Por tanto, tanto el deslumbramiento como el exceso, el derroche, a mí eso me parece muy crucial, se considera contaminación lumínica. Estamos acostumbrados, aquí ahora nos activa, vemos los vídeos, a lo que es contaminación medioambiental. Todos conocemos la hídrica, la de la atmósfera, la de los suelos, por los microplásticos. Incluso aquí, ahora no he puesto el audio, pero la acústica es otra contaminación bastante grave, también para la biodiversidad, y la paisajística, como la última de la derecha. Vamos a llamarla así. Esto realmente yo creo que altera la misma visión. Sin embargo, pocos conocemos lo que significa y los daños que produce la contaminación lumínica. ¿Cuál es la situación actual? Este es un mapa visto de un satélite del planeta. Toda la zona que aparece en color es zona iluminada hacia afuera, es luz que nos está llegando hacia afuera, es una foto que estamos haciendo. Ustedes podrán pensar, hombre, no es tanta cantidad lo que está en color, pero sí, fíjense, es el 23% de la superficie del planeta y está el 83% de la población mundial. Es decir, que casi el 85% de la población mundial está bajo cielos contaminados, creciendo un 10% anual. Y esa superficie dentro de unos años se habrá duplicado la superficie contaminada. Fíjense que abajo he querido poner un mapa de densidad demográfica poblacional. Ven que hay una correlación inmensa entre contaminación lumínica y población, excepto en África, donde el 80% de la población aún no tiene acceso a energía limpia, ni siquiera agua. Es decir, que volvemos a tener esa diferenciación entre norte y sur y sobreexceso. De resto, como podemos ver, existe una gran correlación. He puesto aquí un mapa de lo que sería nuestro país. Nuestro país todavía tiene zonas oscuras, pero tiene mucha contaminación en todo el litoral y en todas las grandes capitales, ¿no? Aquí tenemos Valladolid, pues también es un foco contaminante, sin embargo, alrededor tiene zonas bastante oscuras. Todo eso que yo llamo agujeros negros, que no tienen que ver con los agujeros negros ni estelares ni galácticos, pero son esa España rural, esa España que todavía podemos y debemos proteger. Y que, como veremos en la Declaración de La Palma, se recoge que tiene un enorme potencial en un nuevo modelo de turismo, que aprecia la luz de las estrellas y además difunde el conocimiento científico. Aquí he querido poner una lista de los países más contaminados del mundo, y bueno, España está entre el lugar 13 y 14, pues parece, realmente estamos en un ranking alto para ser un país donde tantas iniciativas existen en protección de cielo. Es decir, que aunque existen leyes, existan normativas, las cosas no se hacen y no se hacen bien. ¿Cuál es el problema? Pues el problema radica, en primer lugar, el impacto en la astrofísica fundamental, los grandes logros, la materia oscura, energía oscura, cómo se forma el universo, las galaxias, las estrellas, sistema planetario, detección de exoplanetas, todo se hace. Es verdad que también podemos utilizar la astronomía espacial, pero también la espacial se calibra con instrumentos in situ. Por tanto, la astronomía de base no va a desaparecer en Tierra. 2/3 partes de los observatorios astrofísicos elegidos en lugares remotos porque tienen mejor calidad están viendo peligrar sus bondades debido a la contaminación lumínica. Y también hay grandes inversiones, más de 40 telescopios de más de 3 metros de diámetro, que suponen grandes inversiones para todos los países, para muchas instituciones que están viendo peligrar su productividad. Pero voy más allá, también para la cultura. Antes hablaba de que era la brújula, que era el reloj. Pues realmente hay un patrimonio tangible e intangible, cultural, asociado a la luz de las estrellas, desde instrumentación, astrolabios, sectantes, octantes. Hay incluso, por ejemplo, aquí tengo este patrimonio en risco caído, que es destino turístico Starlight, la Reserva de Biosfera de Gran Canaria, que es un almogarén donde los aborígenes miraban al cielo. Es un calendario lunisolar. Además, como era la comunidad aborigen, está llena de símbolos públicos porque era un matriarcado, pero tiene una riqueza extraordinaria. Entonces tenemos la cultura megalítica, ustedes también, celtibérica, los castros. Hay una cultura asociada al cielo, que perder el cielo es perder el origen, la iniciativa. Incluso en la ciudad es patrimonio mundial. Siempre digo, ¿por qué no conservar? Es que cuidamos los monumentos y las piedras, pero ¿y dónde se construye? Esos monumentos, esas piedras se han colocado bajo un cielo, orientadas seguramente siguiendo una serie de estrellas o constelaciones. Tenemos que conservar ese patrimonio como un legado igual, como parte del patrimonio que tenemos en nuestros territorios. Pero también para la biodiversidad. Está celebrándose ahora en el Museo de la Ciencia, justamente estuve ayer en la inauguración,
un congreso de sistémica biológica, que son para metadatos de biodiversidad y estudios de biodiversidad. Y preguntaba, ¿cuántas charlas hay de contaminación lumínica y biodiversidad? Desgraciadamente no había ninguna, aunque estaba invitado un señor que iba a hablar de ello. Nos tenemos que unir todas las disciplinas, porque la biodiversidad, el 65% de invertebrados son nocturnos. ¿Quiénes salen de noche? Siempre bromeo, bueno, nosotros también, nos gusta de vez en cuando una fiesta. Y los que somos búhos y astrofísicos, pues también salimos más de noche de lo que, pero bajo el cielo estrellado. Pero los que salen son los animalitos, que tienen ciclos de día y de noche. La luciérnaga, por ejemplo, están desapareciendo por pesticidas, pero también por la contaminación lumínica. La hembra se vuelve luminiscente para que el macho la vea y la parea. Si hay contaminación lumínica, pues no se reproduce. También hay estudios, que no sé si son ciertos o no, yo no los he leído, que dice que también el pobre macho sufre porque ve a esa hembra que la confunde con la contaminación lumínica y no sabe por dónde abordarla. Puede ser, o sea, hay estudios de alteraciones, predador-presa, mutualismo, mortalidad, reproducción. Estás alterando hábitat, especies, ecosistemas. Estás también alterando el clima, alterando estas especies, atraídas por la luz. Pero también entre esas especies el ser humano. Ya la Organización Mundial de la Salud y también la Asociación Médica Americana ya establecen, y estos premios Nobel a estos 3 señores en 2017 fueron por el estudio de los ciclos circadianos. Somos seres circadianos de 24 horas. Nosotros cuando llega la noche, ahora estamos tan preocupados por el cambio de hora, por 1 hora. Pero es que toda la noche es importante. Hemos estado alargando la noche, el día artificialmente. Es que nos acostamos con la tablet, con el televisor, con el ordenador, es luz. Ya las grandes empresas te ponen el filtrito, te reducen la intensidad. Ya saben que esto va a dar problema con las tabacaleras, ¿no? Ya están poniéndose un poco las pilas. Pero ojo, que es importante que estamos sometiéndonos a una luz artificial durante un periodo en el que tenemos que segregar melatonina. Entonces, si tenemos luz, le da la señal al hipotálamo, a una glándula, la pineal, que le dice, oiga, hay luz, recibo luz, no produzca melatonina, no es de noche. Entonces, ¿qué pasa si no producimos melatonina? Pues bueno, iremos a la farmacia a comprarla, pero es peligroso también automedicarse y es la responsable de eliminar todos los desechos de nuestro organismo y también del equilibrio mental. Por tanto, enfermedades tanto mentales, obesidad, colesterol, diabetes, cardiovasculares e incluso cancerígenas, sobre todo de próstata y de mama, están vinculadas con la contaminación lumínica, pero apenas le estamos haciendo caso. Pero una advertencia que ya nos hacen la comunidad médica, que tenemos que cuidar, de hecho, a aquellas personas que trabajan en turnos nocturnos, dígase cirujanos, médicos con luces blancas, frías, bomberos, policías, tienen muchos trastornos que tienen que cuidar y vigilar. Por tanto, no hagamos caso omiso a este problema. Y, como no, un tema importantísimo. Tampoco existía conexión, y yo me acuerdo estar como coordinadora de una comisión del clima y calidad de aire del Observatorio del Cambio Climático de Canarias, y nadie, sinceramente, no me hacía mucho caso cuando yo hablaba de la conexión entre la contaminación atmosférica y lumínica. Me decía, ¿qué tiene que ver echar luz con contaminar atmosféricamente? Pues hay una reciprocidad. A mayor contaminación atmosférica, más dispersión de luz, por tanto, mayor contaminación, se magnifica la contaminación lumínica. Pero es que en segundo lugar, a ver, ¿cómo producimos la electricidad? Emitiendo gases de efecto invernadero. Entonces, gran parte de esa electricidad, de hecho el 18% del consumo total eléctrico es para alumbrado exterior. Va a crecer, según estimaciones, hasta un 27% en 2040. Hemos hecho la cifra, 1.500 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Bueno, preguntémonos, ¿eso puede afectar o no al cambio climático? Por tanto, es una reflexión de que también el sobreconsumo redunda en cambio climático. Y con los alumbrados que estamos haciendo en los proyectos de Starlight, pues conseguimos ahorrar más del 80% de la energía. Pues ya una excusa para hacer las cosas mejor y reducir un 80% el consumo. Y esto es un dinerito que también va a las arcas públicas y a la sociedad. Pues, ¿cómo lo hicimos en Canarias? En Canarias fue también, en esto vuelvo con Francisco Sánchez, fue pionera porque crea la primera ley del mundo para proteger el cielo, la primera ley del cielo. Esa ley del cielo solo se aplica en la isla de La Palma y la mitad de Tenerife que mira La Palma. Aquellos que hayan estado en Tenerife, en la zona sur más turística, pues me dirán, ahí no parece que se respete mucho. Pues es que no está en el ámbito, desgraciadamente, de protección de cielo. Pero sí alberga e incluye los 2 observatorios. Pese a ser una ley gubernamental, solo tiene aplicación en estos 2 pequeños territorios, pero se ha replicado en comunidades como en Cataluña, Comunidad Foral de Navarra, en Baleares, en Andalucía, e incluso en países como Italia, Eslovenia, Croacia, Italia, Francia, Chile, Hawái, que ya tienen leyes. La de España, señores y señoras, es del año 2008. No la hemos podido
reactualizar. No lo hemos podido actualizar sencillamente porque ha habido ciertas confrontaciones entre la comunidad astrofísica y la de los iluminadores y no nos ponemos de acuerdo. Pero las cosas se están alineando un poquito más, y les podré contar un poquito al final, pero no existían los LED. O sea, tenemos una ley que nos gobierna en ámbito de alumbrado con un alumbrado que no existía, que es el LED, que es el que está en toda la ciudad. Por tanto, urge tomar medidas para una regulación para nuestro país eficiente, eficaz y realmente rotunda. Pues bien, estas leyes, sin embargo, en La Palma, por ejemplo, una de las islas donde primero se aplicó, había municipios, porque no olviden que la contaminación lumínica se puede regular y se debe regular municipalmente, que esto es una ventaja. Luego hablaré de otras amenazas como las megaconstelaciones de satélite, que esa sí es verdad que tiene competencia de Naciones Unidas. Esto es el lejano oeste, el primero que llega a la órbita, ese es el que la invade y a ese le pertenece. Como podrán saber, pues Estados Unidos, China, Rusia, pues tienen todas las órbitas y nos están lanzando pues, una lavadora al espacio y se quedan tan tranquilos. Sin embargo, la competencia para alumbrado corresponde a la alcaldesa, a Pilar, que ya aquí puede decir esto se hace de esta manera o de otra. Y eso tiene gran ventaja porque normalmente yo tengo más acceso a Pilar que a Naciones Unidas, vete a saber a quién tengo que llamar. Entonces, es importantísimo que las leyes se cumplan, pero no siempre son suficientes porque no siempre hay conciencia ni sensibilidad. Y por eso nació Starlight. La idea de Starlight fue también promovida por el señor Francisco Sánchez, lo vuelvo a nombrar, nace del Instituto de Astrofísica de Canarias con la intención de establecer un manifiesto mundial de la importancia de preservar el cielo, de cuidar el cielo por todas las connotaciones, como recurso no solo científico, sino cultural, también de biodiversidad, de salud, medioambiental y como novedad económico a través del turismo de estrellas, astroturismo o turismo astronómico como lo llamamos. Me acuerdo que cuando lo acuñamos astroturismo mucha gente nos decía, uy, ese término, eso es muy complicado, la gente va a pensar eso es ciencia, eso qué rollo, nadie va a hacerlo, nadie va a querer, van a pensar que eso es solo para los eruditos y mira qué falso, que ahora astroturismo es lo más extendido y es lo que a todo el mundo más le llama la atención incluso, ¿no? Pero al margen del término, decir que ahí se reunieron instituciones como UNESCO, todas las comisiones de Naciones Unidas de especies migratorias, de biodiversidad, Ramsar, Men and Biosphere Program, Organización Mundial de Turismo, la Unión Astronómica Internacional, más de 100 instituciones, academias, universidades de más de 23 países se dieron cita en la pequeñita isla de La Palma para redactar y firmar el primer y más bello manifiesto jamás escrito en defensa del cielo y el derecho a la luz de las estrellas. Por primera vez UNESCO reconoce que el cielo no es un privilegio, como la igualdad, es un derecho inalienable de la humanidad, equiparable a cualquier derecho social o medioambiental por la repercusión en la biodiversidad y el progreso de los pueblos. Esto es importantísimo, porque implica el planeta en su conjunto. Y dentro de esa declaración hay muchos puntos interesantes y yo, como este foro es de astroturismo y de turismo, por primera vez en el artículo 9, y lo pongo literalmente, reza, pensamos, oye, que no nos hacen caso, que somos aquí, como dicen estos frikis astrónomos, que nos quieren apagar las luces. Nosotros no queremos apagar, sino que iluminen bien, por favor, hacia abajo. Vamos a aliarnos a la mayor industria del mundo. Ellos nos van a ayudar. Si nosotros les explicamos que el cielo puede ser un recurso en turismo, que además va a conseguir grandes beneficios, porque casi todo el mundo, aunque el sol es una estrella, querrá hacer actividad nocturna. Esto va a aumentar la pernoctación, desestacionaliza, el cielo está todo el año. Lo tiene todo el planeta, solo basta con cuidarlo, mira qué bonito. Y encima en los entornos rurales, más empobrecidos económicamente, pero no con unos recursos patrimoniales, culturales, históricos enormes, y en riesgo dramático de población y con baja densidad poblacional, tienen mejores cielos en general. ¿Por qué no usar ese cielo como un recurso en turismo? Y así, en el artículo 9 nace por primera vez ese concepto. Hasta ahora, astroturismo, hay gente que dice, yo ya lo hacía así, era más bien divulgación, o era visitar instalaciones científicas en Chile y en Canarias. Fuimos los primeros en hacer actividades que es lo que podríamos llamar astroturismo, que es visitar instalaciones científicas y observar el cielo en esos territorios. Pero la novedad con Starlight fue decir cualquier espacio rural, aunque no haya instalaciones científicas, aunque no haya infraestructura. Estamos trabajando desde el turismo, desde el medio del desierto, como nuestro amigo Emilio Jimeno, con un riad, en la nada, entre dunas. No hace falta ni tener una infraestructura. Basta tumbarse en la arena, en la hierba, para poder contemplar un cielo maravilloso. Esta fue la idea genial y genuina. Y decía que el turismo se puede convertir en un instrumento para desarrollar una nueva alianza en favor del cielo nocturno. Contaba que los destinos, el turismo responsable debe integrar el cielo nocturno como un paisaje a preservar en la naturaleza.
De hecho, el artículo 6º recoge por primera vez lo que en inglés se llama skyscape, o paisaje del cielo. Los aborígenes canarios lo llamaban el celaje. Me cuesta pronunciar la C, pero es celaje. El cielo, el paisaje que no solo son las nubes, es el cielo. Entonces, por primera vez, la Convención Europea del Paisaje ya lo está integrando en lugares patrimonio mundial, pero el cielo no era un paisaje, no estaba tipificado como un paisaje de nuestra naturaleza. Y además dice que la generación de nuevos productos turísticos basados en la observación del firmamento y fenómenos de la noche abre posibilidades, entonces se decía, insospechadas, de cooperación entre actores turísticos, administraciones públicas, comunidades locales e instituciones científicas. Por tanto, es muy transversal, pero además es muy novedoso. De ahí surge por primera vez, de hecho yo esta transparencia la conservo cambiada un poco desde el año 2012, que la presenté en Nueva Zelanda cuando presenté el manual de medidas para la certificación Starlight. Y yo que vengo del mundo científico, de la astrofísica, pues claro, meterme en turismo me resultaba así como, pero era novedoso. Pero cuando yo vi el turismo que yo tenía asociado en mis islas era de sol, de playa, que puede estar muy bien, pero realmente no es el más sostenible de todos los que tengamos. Entonces, meterme en turismo, yo necesitaba una excusa potente para sentirme afiliada a esto. Y claro, pensar en un turismo que fuera un nuevo paradigma, un modelo de turismo sostenible, responsable, mitigador de cambio climático, difusor del conocimiento, transmisor de las culturas, regenerativo, a mí me pareció fascinante. Digo, pues esto es lo mío. Digo, hay que unir cielo y sociedad. Es conectar a través del turismo al cielo de nuevo con nuestra sociedad y nuestras comunidades. ¿Por qué el cielo? Porque es el elemento transversal de todas las culturas, países, continentes, está los 365 días, 24 horas, sino que se lo digan al del platanológico de La Palma, que dice, oye, todo el mundo se aprovecha, yo tengo ingeniero agrónomo, tengo aquí plataneras, tengo más de 30 especies de plátano autóctono canario y explica a través del ciclo solar cómo se reproduce, cómo ese plátano se reproduce y luego utiliza cocinas solares para ofrecerlo en todas las variedades posibles, servido en hoja de platanera. Pues mira qué experiencia más maravillosa. Te habla del sol, cómo se producen las fulguraciones y cómo nos calienta y cómo determina la vida. Entonces, bueno, todo puede ser un recurso, solo hace falta un poquito de creatividad, ¿no? Pues bien, el astroturismo, la definición más aceptada y que nosotros hemos hecho desde Starlight es que es una modalidad innovadora, sostenible y responsable de turismo que combina la observación del cielo diurno y nocturno con otras actividades de divulgación científica, de ocio y de investigación relacionadas con la astronomía. ¿Ventajas y beneficios? Ya los tenemos muy claros. Aumenta la pernoctación, tenemos ya cifras de más del 90%, de nada a una noche y de 1 a 3 noches. Desestacionaliza el destino, no olvidemos que el cielo, aunque el cielo parezca que es el mismo, va cambiando con las estaciones, tenemos el cielo de verano, el cielo de invierno, y cambian las cosmogonías, no lo mismo Mira, ahora tenía un mensaje antes de entrar de una amiga, Laura Torres, que está desempolvando una historia preciosa en Arequipa, en el volcán Misti, en Perú, donde las primeras mujeres astrónomas de Harvard iban a observaron las nubes de Magallanes y de ahí se sacó la primera regla del universo que lo hizo María Leavitt, Henrietta Leavitt. Henrietta, a la que le ofrecieron un premio Nobel, pero llevaba 4 años muerta y no se dan póstumos. Así que, entonces, para mí el volcán Misti y ese observatorio de Arequipa es un ejemplo de mujeres astrónomas que han abierto camino a otras que estamos hoy aquí. Y ese pequeñito pueblo está ahora recuperando también su historia, su cosmogonía, las cosmogonía inca, que es muy distinta también a las nuestras porque usan la oscuridad en vez de las estrellas. Pero cada pueblo tiene sus historias que contar ligadas a su tierra. Y otro tema es que crea y genera emprendimiento de calidad. Yo ya no digo empleo. No digo empleo porque no solo es generar empleo, es generar emprendimiento, que es lo que estamos haciendo en los espacios certificados. Si hay un 47% de España, que podemos decir vaciándose, más de 3.000 pueblos abandonados, porque el 85% de nuestra población vive en 20% del territorio. Por tanto, aprovechemos para fijar población y para generar empleo de calidad. Un empleo ligado al astroturismo que también atrae a muchos jóvenes y no jóvenes, porque en realidad nuestros monitores de Starlight en una gran parte, fíjense, están en la franja de 40 a 65 años y muchas mujeres. 50-55% son mujeres, con lo cual estamos, además de emprender, estamos haciendo y canalizando que cada vez más mujeres participen en disciplinas STEM y que cada vez más mujeres estén también vinculadas al sector científico. Por tanto, aquí resumo los beneficios del cielo nocturno: la ciencia, la biodiversidad, la salud, el paisaje, el ahorro energético y ahorro económico y la generación también de nuevos emprendimientos y desarrollo económico a través del astroturismo.
La Fundación CE es una entidad sin ánimo de lucro que nace del Instituto de Astrofísica Canaria, se fusiona con una consultora canaria que se llama Corporación 5, que nos da el 55%. Entenderán por qué, para ser más privados que públicos. Aunque todo lo que hagamos seguimos la normativa de la administración pública, tenemos un 5% más privado que nos permite cierto margen de acción inmediata, ¿no? Y además, como bien decía nuestro maestro de ceremonia, no solo nos encargamos de la protección del cielo, alumbrado inteligente e innovación, también apostamos por la difusión cultural de la astronomía y la hacemos a través del astroturismo, haciendo formación, asesoramiento y consultoría. Hay otra manera de iluminar, siempre evitamos el flujo hemisférico superior, hay que evitar también este flujo deslumbrante y solamente utilizar este flujo útil. Esto ya supone el 80% de ahorro. Por otra parte, reguemos dentro. Esto es lo que llamamos utilancia. Si hay que iluminar esta vía, no eches luz fuera, ilumina lo que tienes que iluminar. Y luego utiliza una serie de vidrios planos que eviten dispersión de luz. No solo esto, sino luego la regulación. Trabajamos también en esa transición a tecnología LED. Tenemos que hablar de telegestión, de sensores, de eficiencia energética y sobre todo generar mayor conciencia social de por qué eso es importante y hay que hacerlo. Volviendo ahora a otras amenazas, y aquí me quedo solo rápidamente, a la contaminación lumínica se nos han sumado recientemente nuevas amenazas. La basura espacial, las megaconstelaciones de baja órbita, que son, empezamos en 2019 160, luego ahora tenemos 10.000 y vamos a tener en torno a 500.000 en los próximos años. Estoy hablando de micro, nano satélites que van a estar pululando por nuestro espacio, en nuestras órbitas más próximas. Se van ahora las grandes operadores, Elon Musk y otros muchos grandes operadores que los manejan, tiene como excusa, y es verdad, la telecomunicación y el 5G, y nos preguntamos la comunidad científica es cuántos satélites hacen falta para el 5G en todo el planeta y por qué no se hace de forma sostenible. Estos se manejan, te dicen, es que son maniobrables. Sí, son maniobrables por Internet, pero cuando dejan de funcionar, dejan de ser maniobrables y dejan de ser trazables. Por lo tanto, vuelven a engrosar el amplio campo de basura espacial. Hay casi 1 millón de objetos entre 1 y 10 centímetros no trazables, no rastreables. Y eso son amenazas a incluso satélites de observación terrestre, esas que nos dicen que ahora están Melissa amenazando Jamaica y Cuba. Es decir, ojo que también tenemos que preservar y que se nos acerque un asteroide potencialmente peligroso si tengo megaconstelaciones que dan esos trazos de brillo que nos invaden, vamos a mermar todas esas vigilancias de nuestro planeta. Por tanto, esto ha supuesto más de 4 años de trabajo y seguimos trabajando desde una comisión que fue a propuesta de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas es la única que puede regular el espacio exterior y tiene una oficina que es un OSA para eso, dentro de un OSA COPUOS, que es la Oficina para el Uso Pacífico del Espacio Ultraexterior. Pues ha invitado al Gobierno de España al Instituto de Astrofísica y Fundación y llevamos 4 o 5 años trabajando en este campo. Pero hay mucho que hacer. Y esto es una infografía que yo publiqué en una reciente revista en Science sobre los efectos de contaminación lumínica, que les invito a descargarla. Y ahí hablo no solo del efecto en la profesional, sino también en la astronomía amateur. Ojo que tienen menos recursos para poder limpiar de esas trazas esas imágenes. Pues siguiendo, ¿dónde hacer astroturismo? Bueno, aquí se hablará a lo largo del día. El astroturismo debe hacerse, no basta con cielo oscuro. En esto yo soy bastante rigurosa porque el cielo oscuro es la primera condición. Sin embargo, no todos los sitios oscuros son visitables. Por eso la gobernanza, la gestión, la estrategia, hay zonas protegidas, hay zonas que no podemos invadir de noche, no podemos por ver el cielo alterar otras especies. Entonces, por eso todo requiere una regulación, también territorial. Por otra parte, tiene que ser un sitio visitable, accesible y seguro. Recuerdo hace años salió en Lonely Planet una guía, turismo en cielos oscuros, y había lugares potencialmente peligrosos que te enriscas si vas. Entonces, ojo, cuidado, que la gente es novelera. Si tú le dices que vaya, va, y resulta que es peligroso. O sea, que no cualquier sitio vale. Por eso la idea de los destinos turísticos de Starlight con lugares visitables, accesibles, seguros, donde existe gobernanza, una estrategia para el astroturismo, una estrategia para la comunicación, la sensibilización, el alumbrado, etcétera, etcétera. Fue eso lo que nos llevó a crear un sistema de certificación internacional a nivel mundial, que son las reservas y los destinos turísticos de Starlight. Las reservas nacen a raíz de la Declaración de La Palma. Si la leen, la pueden descargar, están en muchos idiomas, incluso en quechua yucateco, porque tenemos certificaciones en esa región y nos las tradujeron al maya, porque queremos que llegue a todos los pueblos indígenas, a todos aquellos que tienen un compromiso con el cielo. Y las reservas son lugares del planeta con un cielo casi intacto. Y la idea de crear reservas de Starlight nació también de UNESCO en el año 2010,
Bueno, realmente en el año 2007 y luego ya en 2009 se fraguó y es un lugar con un cielo casi como el original y con un alto compromiso en su preservación. Puede ser parques nacionales, reservas de biosfera, etc. Pero también pensamos, oye, nos interesa tener lugares muy oscuros, pero además que sean visitables, accesibles y seguros. Nace así en la sede de ONU Turismo en Madrid el destino turístico Starlight. No se da ninguna certificación sin que todos los municipios en pleno se adhieran a la Declaración de La Palma. Se revisa a los 2 años y se renueva cada 4. Y además se hace bajo rigurosa auditoría astronómica y astroturística en el caso de que sea un destino, sea una reserva solo astronómica. Y los parámetros que se miden, no voy a entrar en detalle, pero no solo es contaminación lumínica, sino otros parámetros que en astronomía se utilizan como la nitidez, que es la calidad de imagen, muy valorada por la astronomía amateur y profesional y astrofotografía, la transparencia, la limpieza del aire, la escasa nubosidad, para asegurar noches de observación, en fin, una serie de parámetros que tienen sus instrumentos, sus técnicas, sus formas de medida, y luego hacemos un mapa de zonificación, donde aquí esto es muy útil luego para nuevos proyectos de alumbrado, con las zonas núcleo, la más oscura, la buffer de amortiguamiento, la zona externa, o incluso, como en este caso de Reserva de Biosfera de Fuerteventura, hay zonas excluidas, Corralejo, Morrojable, Puerto del Rosario, estos son Las Vegas, en Fuerteventura. No podemos poner eso dentro de un sitio Starlight. Y lo que intentamos poco a poco que esto cambie y que se integren en el resto de reservas. Pero también hemos creado, justamente para potenciar la iniciativa privada, sin la cual, sin ese músculo, de nada nos sirve certificar un lugar si luego no tenemos el músculo que lo hace que funcione. Por eso se creó el concepto de alojamientos, casas, hoteles rurales, Starlight, parques estelares. El concepto de mirador nació con Astrónomos Sin Fronteras y Starlight, de colocar pequeñas infraestructuras que sirvan como puntos de encuentro para observar el cielo. Aquí tengo uno que ustedes conocerán muy bien, el Centro Astronómico de Tiedra, el segundo certificado del mundo. Entonces tenemos senderos, tenemos modalidades deportivas, bodegas, empresas, cada vez un sector privado que crece y crece con el objetivo de dar a conocer las estrellas, de comprometerse e incluso ser ellos artífices y partícipes de ese cambio y de esa transformación. En la actualidad tenemos más de 100 destinos y reservas Starlight en todo el mundo. Piensen que esto nació en España. España fue muy rápida con esa España vaciada en detectar que esto era un potencial, pero afortunadamente hemos exportado también esta idea a nivel mundial y estamos en muchos países, como no solo en Europa, en Francia, en Italia o en Suecia, sino que también estamos en Colombia, en Argentina, en Perú, especialmente en Hispanoamérica, pero con proyectos abiertos también ahora en Japón, en la India, en fin, en Canadá tenemos también certificaciones y extendiéndose poquito a poco. También quiero decir que hay más de 150.000 kilómetros cuadrados certificados en más de 15 países y siempre nos sentimos muy orgullosos de la red de más de 3.000 profesionales de más de 20 nacionalidades que trabajan en pro del guiado, de la concienciación, de hacer talleres. O sea, tenemos maestros, maestras, no solo hay que hacer guiado, nuestros profesionales también trabajan en escuelas, trabajan en alumbrado, al final son concienciadores, sensibilizadores, transformadores de una sociedad y ponen el centro de atención en esto. Pero también genera empleo. Hoy por hoy hay centenares de empresas y son millones de euros lo que genera el astroturismo. He puesto aquí el listado de destinos Starlight que tenemos en Castilla y León. El primero fue Gredos Norte, después Muriel Viejo, Las Navas del Mar. Bueno, están en orden aquí alfabético. También el Parque Regional de Gredos, Comarca de Alberche y Pinario, de Segovia, Truch, en las tierras altas de Soria el último. Y luego reservas Starlight, el Parque Regional de Gredos y la provincia de Soria, que ha sido el más reciente certificado. Decir que ustedes tienen una superficie certificada en Castilla y León de casi 19.000 kilómetros cuadrados certificados. Pero también tenemos muchos hoteles, casas rurales, incluso paradores. El primer parador certificado del mundo es el Parador de Gredos. Y el primer hotel en España, el primero del mundo está en Canadá, en Nueva Escocia, pero el primero de España, el Milano Real, que también muchos conocerán. Y tenemos senderos como la de los Pastores en Segovia o este Centro Cultural de Palencia, el primer monumento también cultural. Es decir, que aquí en Castilla y León hemos inaugurado nuevas modalidades y algunas muy potentes que, por ejemplo, alojamientos, tenemos ya más de 100 alojamientos. Aquí tenemos a Nuria, recientemente también Sotomar, certificada Starlight, y para nosotros un orgullo esa red de empresarios y empresarias que están trabajando para que sus territorios también emerjan. ¿Qué vemos en las tendencias? Hay un gran deseo de contemplar cielo estrellado, interés por el conocimiento, cada vez nuestros visitantes y viajeros eligen más los destinos. Si yo quiero hacer unas rutas gastronómicas y me lo puedo permitir, me hago una ruta por Estrellas Michelin o los Soletes o los Soles Repsol.
Si quiero ir a alojamientos de alta calidad, me voy a los 4 o 5 estrellas. Pues si quiero hacer astroturismo, me voy a los lugares con miles y millones de estrellas, que son los lugares de Starlight. Al final son las estrellas las que marcan las distinciones. ¿Cómo no usarlas nosotros? Que sí, que somos los que hablamos de estrellas de verdad, que son las del cielo. Pues bien, también, si bien se puede hablar de esto en una charla, el perfil suele tener, los estudios que se han hecho, es que tiene un perfil económico y cultural medio alto, alta sensibilidad medioambiental, procede normalmente del sector de turismo activo, ecoturismo, turismo de naturaleza, que confluyen en astroturismo. En algunos lugares ya van a postas a hacer esa actividad, como por ejemplo en La Palma, y en otros lugares se lo encuentran. Pero son repetidores y suelen ser fieles. No siempre, a lo mejor un 10% no más, o un 15% son profesionales, pero el resto son curiosos, familias, incluso solitario, que es también una nueva forma de viajar, ¿no? Decir que si el 85% de la población mundial vive en cielos contaminados, ese 85% son visitantes, aprovechemos el lado positivo, que son los visitantes potenciales. Piensen que ustedes están apenas a 1 hora de Madrid. Están muy cerca de grandes capitales, o sea que aquí el potencial en Valladolid y en general en Castilla y León es enorme, ¿no? Y luego decimos que hay que crear experiencias y actividades. Experiencias que singularicen y sofistiquen en cada lugar los productos. Es decir, el cielo, aunque los relatos sean diferentes, tenemos que singularizarlo con productos locales. Por eso lo que contaba Blanca, ¿no? La concejala, hablaba de un curso que hicimos de G-Astronomía, ya que Pilar nos hablaba de gastronomía. Cómo maridar productos locales de Metro Cero, tematizando el plato en astronomía, y a la vez que nos deleitamos con una gastronomía local maravillosa, nos explican estos productos, pero también nos hablan del cielo a través de ellos, ¿no? Estructura, formas, colores, sabores. Ya hablamos del cielo a través de la gastronomía, la arqueología, la navegación, la geología, la paleontología. Todo esto es las artes y la astronomía, la cultura en general. Cursos, he puesto los que hemos hecho este año. Hemos pasado un curso al año a 10 cursos al año. Eso está muy bien, porque significa que hay una tendencia y además hay que apostar por la profesionalización de un nuevo sector como es el astroturismo. Y este mes no, el próximo nos iremos también a Chile, que hemos certificado 3 parques estelares en Coquimbo, Coyoguara, Mamayuca y Cruz del Sur, y nos vamos el próximo mes también allí. Y los próximos, decir que en Ávila tenemos 113 monitores Starlight. De hecho, se han hecho 4, esto es un llamamiento aquí a que no nos oigan, hemos hecho en Castilla y León 4 cursos. El primero de Ávila en Tenerife, se fueron para allá, 15 monitores. Otro se hizo en el Parador de Gredos y otros 2 en Naturávila. Así que aquí Roberto, que sabe que ha sido también promotor de esos cursos, pues tenemos a 113, pero están repartidos, pero sí que nos encantaría que en Valladolid y que en otras provincias de Castilla y León. Soria también está levantando la mano para hacerlo, también Carlos lo sabe, a ver si en Segovia, en fin. Creo que se pueden hacer más formación porque se demanda y ahora, sobre todo en vísperas de un gran eclipse, creo que tenemos que estar muy preparados. Y para mí es muy importante destacar que sin quererlo, porque aunque yo siempre llevo esas gafas violetas y haciendo recuentos, a ver cuántas mujeres me vienen, cuántos hombres hay, al principio habían más chicos que chicas, pero ahora en general estoy viendo que hasta un 55% de nuestras monitores son mujeres. Somos solo un 20% mujeres profesionales en astrofísica, menos de un 5% amateur, pero más de un 50% en monitoras. Con lo cual, bien, estamos consiguiendo también otro elemento que es empoderar a muchas mujeres en entornos rurales, como a Florita, que está en Cusco, y ella es la primera mujer que lidera una comunidad indígena. Una comunidad que no tenía hasta ahora ni agua ni electricidad y gracias al turismo y al astroturismo está viendo que ahora tienen un saneamiento, tienen abastecimiento, aunque sea común, compartido, pero bueno, va progresando. Y Florita va no con un aderezo, ese es su traje, porque está a 5.000 metros y así visten, pues miren que la modernidad con la tradición y eso es lo que tenemos que seguir respetando, ¿no? También para nosotros es muy importante la red de pequeños y pequeñas que se suman a la Declaración de La Palma desde sus colegios, trabajándolo con sus familias, con la dirección del colegio y con sus educadores. Creo que es muy importante que llevemos este concepto a las escuelas y a los colegios. Ventajas del astroturismo, no me voy a meter en cifras, pero para nosotros el crecimiento en los últimos 5 años ha sido de más del 300% internacional, pero estas son cifras muy recientes que coinciden con las nuestras. Según las tendencias, TripAdvisor, la tendencia en 2025, líder están los destinos de cielos oscuros, aumentando un 320% desde el año 2022, y también Booking Internacional, estamos entre las top emerging iniciativas, entre las 3
incluso a veces posicionamos la primera, donde un 58% de los visitantes desean hacer actividades de astroturismo, o sea que estamos en un buen momento de estado de salud que hay que conservar, preservar y cuidar. Nunca, nunca, nunca el astroturismo va a ser un turismo de masa, no puede ser, no debe ser, porque no por definición. Y tenemos que ir contra ese paradigma y tenemos que hacer que cambie ese paradigma de modelo de turismo que antes existía. También decir que hechos importantísimos. Después de la Declaración de La Palma, se celebró en 2009 una Asamblea General de la Unión Astronómica Internacional en Río de Janeiro, y ahí, por resolución B5, se aprobaron todos los puntos, se adoptaron todos los puntos de la Declaración Starlight de La Palma, y a partir de ahí se empezaron a crear en la IAU nuevas comisiones para difusión de conocimiento, para patrimonio cultural mundial, que emergen de la Declaración Starlight. Pero también se crea en la Unión Internacional de Conservación de Naturaleza una subcomisión de cielo oscuro, donde estamos las dos únicas certificaciones del mundo en cielo oscuro internacionalmente reconocidas, que son el IDA americano, Dark Sky y Starlight. Starlight, la única del mundo en astroturismo, y una nacional, que es la de la Real Sociedad Astronómica Canadiense, que es de ámbito nacional. Decir que eventos y congresos, no voy a entrar, miren, les he sacado una captura de mi ordenador, de mi disco, de lo que tengo este año solo. Pues a lo mejor en medio año eran más de 50 eventos. Esto significa que hay mucha actividad, mucha demanda y mucho interés por el astroturismo, hay que aprovecharlo. También esto fue en Fitur este año, por primera vez que nos iba a decir que íbamos a ver estrellas en Fitur o Aragón con unas constelaciones, y en muchos de los pabellones veíamos que viajar es ver más allá, y no solo se ven los observatorios, sino se ven cielos estrellados. Pues esto yo creo que es un hito y un cambio también en Fitur. Destacar que también nos reunimos para hablar del eclipse. Este año va a ser importantísimo. También participamos en muchas acciones como tecnológica, la Noche Mundial Starlight, el 20 de abril, que es para celebrar con un apagón general. No es la Noche del Planeta, porque la Noche del Planeta nos la proponen los iluminadores, los que nos iluminan todo el año, ¿no? Y se apaguen un día para que seamos conscientes del ahorro energético. Bueno, nosotros de la comunidad astronómica decimos, no, mire, apaguemos para que seamos conscientes de lo que tenemos que tener y hacer todo el año, que es iluminar bien. Y esa es la Noche Mundial, que la celebramos en todos los territorios de Starlight. También este año, como hemos participado en varias conferencias de Tour España, y como hitos voy a mencionar que creo que es muy importante el hecho de que en España, dentro de los PRTR, también dentro de los planes de desarrollo sostenible en destino, está contemplada la certificación Starlight para sumar puntos con reservas de biosfera UNESCO, geoparque, etcétera. Eso es importante porque los territorios, si se quieren certificar o están certificados, pueden mejorar su infraestructura, sus servicios, si tienen la certificación Starlight. Esto fue un congreso hace 2 semanas en el Adriático, donde estamos también trabajando con turismo cultural, igualdad de género, innovación y oportunidades que puede dar el astroturismo. También celebramos este año el STARMU, el mayor festival del mundo de música, astronáutica y aeronáutica y astronomía, en la isla de La Palma. Aquí otra vez la Fundación fue protagonista. En la semana pasada en Soria, donde más de 150 participantes nos dimos cita para debatir todos los retos y desafíos que tiene el astroturismo. Y en cuanto a publicaciones, voy muy rápido. Nuestra obligación es publicar, es contar sobre, por ejemplo, estamos haciendo una serie con el Comité de Biodiversidad y Salud Humana de la Fundación sobre la orquídea y la luciérnaga. Empezamos con esto. Tenemos guías de alumbrado para alojamiento. En fin, la idea es que tengamos un material en nuestra web, en inglés y en español, que nos permita saber cómo hacer las cosas, porque sí que tenemos claro que a veces las cosas se hacen mal por desconocimiento, no por mala intención. Entonces, al menos ahí está, quien lo quiera hacer bien, lo puede hacer bien. Voy muy rápido, cada mes hacemos también, publicamos en la revista Astronomía y vamos haciendo mención de todos los sitios que son Starlight en el mundo. Recientemente ha salido una publicación, Alena Media ha sacado una publicación. Yo les digo una cosa, había gente que decía, ¡ay, no está León! A ver, los periodistas, las editoriales, pues nos usan nuestros recursos para hacer sus libros. Entonces, ellos ven, y de esos 65 lugares bonitos de España con buenos cielos, cogieron 52 destinos Starlight. Ni están todos los destinos Starlight, y hay algunos que no son Starlight, pero están ahí, que son futuribles. Pero ellos ven que son sitios que tienen experiencias, estrategias, y lo ponen en un libro que yo, por supuesto, y la Fundación apoyamos, y de hecho yo hice el prólogo, pues me parece bien todas las iniciativas. Pues fíjense, está, por ejemplo, Tierra de Campo en Palencia. Entonces, todo lo que es territorios también Starlight aparecen certificados y aparecen con su logo y su sello en este libro.
libros. En medias estamos creciendo de una página que teníamos de newsletter, tenemos ahora en torno a 50 páginas. Es decir, que el impacto del astroturismo a nivel mundial está siendo importante. Y por último, voy pasando a colaboraciones. Este año ha salido una serie de sellos importantes de todos los destinos Starlight del mundo. Ayudamos a los territorios a conseguir fondos del IDAE para cambios de alumbrado. A veces son pueblos pequeñitos de 100 habitantes, 200, que nos dicen, pero ¿qué tengo que hacer? Yo no tengo medios ni técnicos. Nos llaman a la fundación y nosotros les ayudamos, les ponemos toda nuestra maquinaria a su servicio para conseguirle los fondos. Ustedes no se preocupen, no tienen nada. Pero aquí una serie de empresas expertas se van a encargar de auditar y de hacerlo. También con Smartbox, gratuitamente, Nuria, para los alojamientos, pues promocionan sus productos, sus experiencias. Tenemos, voy a ir muy rápido, una muy reciente con Wikimedia España, que la estamos cerrando, y la idea es que en los pueblitos muchas veces están mal ilustrados, mal documentados también en Wikipedia. Entonces nos damos cuenta que muchos de nuestros sitios de Starlight son esos sitios que están en Wikipedia nombrados, pero no se sabe nada de ellos. No hay información. Entonces estamos haciendo un convenio con Wikimedia España para formar a nuestros monitores, a toda la familia Starlight, como editores de Wikipedia, y que seamos nosotros mismos los que enriquezcamos a Wikipedia, que es difícil a veces para entrar. Pero yo estoy como principiante editora, además se los digo también, además tengo muy poco tiempo, pero cuesta al principio, pero luego una vez que sabes ya puedes ir completando. La idea es empoderar a esas comunidades que tienen unos celos maravillosos y que nadie conoce y que con mucho dolor oímos en muchas guías pues que en un día los visitas, ¿no? O no están en los mapas, no están en ninguna guía. Pues eso son lo que queremos empezar a poner en valor. El eclipse, por supuesto, no voy a hablar mucho porque otros van a hablar. Eclipse, por Dios, este fenómeno que, como sabemos, la última vez fue en 1905, en la España peninsular. Bueno, hay quien habla de 1912, fueron unos pocos segundos, que no está tampoco muy documentado, pero lo que no cabe duda es que hace más de 100 años que no ocurre uno en la península ibérica. Hubo uno en Canarias que tuvo una importancia colosal, ahora se los mencionaré, en 1959. Pero la probabilidad de que se dé un eclipse en una zona determinada del planeta puede ser una casi cada 400 años, como le va a contar Rafael Bachiller. Por tanto, aprovechémoslo. El primero, tenemos el 12 de agosto, al atardecer. ¿Qué estamos haciendo? Se puede ver desde Rusia, Groenlandia, Islandia, Portugal y España. Viendo esos países, pensando en el clima, pensando en infraestructura, pensando en servicios, pensando que es agosto, ustedes, si viven en donde quieran que vivan del planeta, pues a ver a dónde van a ir. Seguro que muchos vamos a elegir España. Pero tenemos grandes retos con este eclipse. Por un lado, piense que los eclipses siempre han sido fundamentales para el desarrollo científico. No lo he puesto porque no da tiempo y si no me alargaría mucho, pero hay grandes hitos, incluso desde Hiparco. Gracias al eclipse se sabe el tamaño de la Luna, comparándolo con el de la Tierra, porque ellos eran tan listos ya, los griegos ya sabían que la Tierra era redonda y consiguieron medir el radio terrestre con una precisión, con un error, el error era menor del 1%, y todavía tenemos terraplanistas. Ya los griegos hace 2000 años sabían el radio terrestre. Con el radio terrestre y un eclipse de Sol supieron cuál era el radio de la Luna, comparando las sombras. Después, la distancia Tierra-Sol. Se descubrió el helio. Se descubrió la teoría se ratificó la teoría de gravitación de Newton. Se ratificó la de Einstein porque en un eclipse se desvían los fotones, porque tiene naturaleza onda corpúsculo. Se han descubierto cometas porque de repente no se hace de noche, pero se oscurece mucho el día y puedes ver objetos muy débiles, incluso cometas que no hubieras visto con el Sol. Entonces, hay grandes hitos científicos, pero también podemos ser científicos ese día, porque hay cambios importantes de efectos en las plantas, comportamiento animal, y cada vez se está generando más proyectos de ciencia ciudadana para ese día del eclipse. Pero es que además, es decir, que puede marcar hitos. En España, cuando les hablé de expediciones científicas a Canarias, hubo un gran parón con la Primera Guerra Mundial, las guerras, la Primera, la Segunda, y fue en el año 59 que atrajo de nuevo la atención a científicos que vinieron a Canarias, entre ellos Francisco Sánchez de Nuevo, y ahí empezó a gestarse las primeras medidas sistemáticas en nuestros observatorios. De forma que el eclipse fue importante en nuestra Tierra, porque fue el origen de nuestros observatorios de hoy. Y quiero recordar que celebramos hace poquito, en 2009, los 50 años del eclipse, para que vean que el eclipse de 2026 va a ser mella durante siglos, si lo hacemos bien. Espero que sea por haberlo hecho bien. Y el año 2009 se reunieron en el Museo de la Ciencia del Cosmos a aquellos testigos vivos
por supuesto, de aquel eclipse. Y me gusta poner este caso, esta frase que se leía en el periódico local, que decía, miran, todos pues, con un filtro esto no se debe hacer, esto ya sabemos que no se puede hacer, pero decía, las tareas continúan con los científicos hayan tomado unos días de descanso, que da gusto ver cómo se divierten. Decía, la piel de los norteamericanos en particular va adquiriendo la canela tonalidad del tostado al sol. Decía aquí que parecían estos jóvenes que hacían las playas blancas y finas de Fuerteventura, hacen las delicias estos jóvenes más con apariencia de deportistas que de ingenieros eléctricos, físicos o astrónomos. Pero lo más importante es lo que viene al final. Pero es así, no hay duda. Ayer tuvieron un nuevo gesto de alegre campechanería. Organizaron un festival al que invitaron a todos a la expedición que hubo en Fuerteventura. Ya desde aquel entonces la comunidad científica invitó a todos los, en este caso los de Fuerteventura, los majoreros, a presenciar el eclipse. O sea, acercaron ese eclipse a la sociedad. Tenemos en total, estos son algunos de los destinos y reservas de Starlight y algunos de nuestros alojamientos. Tenemos más de 50 alojamientos y empresas en el espacio y 35 espacios certificados. Es una gran oportunidad el eclipse para fijarlos, para dejarlos, para hacer, que es lo que estamos diciendo, intentar alargar la estadía para que la llegada sea gradual y la salida también. Estamos trabajando con nuestra red de Starlight para hacer actividades de 3 días que nos permitan realmente pues, diversificar la oferta y que además ese mismo 12 tenemos las Perseidas, con lo cual una vez que se pone el sol y termina el eclipse tenemos las Perseidas. Entonces es una oportunidad extraordinaria, única, para dar a conocer nuestro cielo. Hemos hecho desde Starlight 4 concursos de fotografía desde el año 2022, hemos hecho 2 cursos de embajadores del eclipse, tenemos ya gafas que comercializamos, estamos haciendo, en Soria hicimos también un encuentro, somos parte de la Comisión Nacional del Eclipse, que la preside Rafael Bachiller, que luego les va a contar más detalle, que es la comisión científica que asesora a la Comisión Interministerial del Gobierno en materia del eclipse. Y yo formo parte en la parte territorial. Bueno, voy a ir muy rápido. Hay una página que ya les hablará Rafael, que ha sacado el Instituto Geográfico Nacional, donde pueden poner las coordenadas del balcón de su casa, que les va a decir si de ahí se ve el eclipse, a qué altura está, y por lo menos a cualquiera, tanto de español o como fuera de España, podemos saber si podemos ver el eclipse o no desde donde nos encontramos. Ahora vamos a hacer hemos recibido un fondo de Airbnb, es un reconocimiento que nos dio Airbnb, y con él vamos a hacer un curso para alojamientos en el eclipse, y también vamos a hacer otro curso, esperemos con colaboración de Tour España, para medios de comunicación. Y seguiremos haciendo cursos de embajadores. Y luego ya, hitos, voy cerrando, lo que les comentaba antes, el apoyo por parte del Ministerio, que estemos aquí en esa lista corta de certificaciones que aportan puntos y dinero a los territorios, que Tour España ya tenga un canal que sea naturaleza, la España fascinante es la España de estrellas. Esto nos ha permitido conseguir fondos también. Hemos hecho el primer AstroAdvisor, la primera aplicación móvil, donde puedes buscar lugares y experiencias a nivel mundial de astroturismo. Todas las del eclipse van a estar también en un canal en esta aplicación. Y voy a ir muy rápido. Estas son todas las experiencias que tenemos, por ejemplo, en España. Aquí, como ven, pueden ir haciendo zoom y pueden tener desde sendero, astrofotografía, canoa, gastronomía, etcétera, etcétera. Puedes viajar en España haciendo astroturismo. Puedes elegir también por modalidades, según al gusto, ¿no? En fin, hemos hecho guías astrofotográficas, jornadas para mujeres rurales, cursos para administraciones públicas y espacios protegidos, el curso que hicimos de Geoastronomía maravilloso, que ahora queremos exportar a otros territorios. Este es el curso Geoastronomía, un universo de sabores. Gaster es vientre, nomía es ciencia, astro es objeto celeste, pero como el griego se declina, Gaster queda gastro. Y mira qué juego más bonito nos ha hecho entre gastro y astro, pues ahí queda la geoastronomía, como decía Pilar. Hemos hecho planiferio, el rincón o el córner del astrónomo o astrónoma en los alojamientos, en fin, estamos intentando ayudar a los territorios. Y esto muy importante, también estamos trabajando astroturismo inclusivo y accesible, y por eso hemos creado también un kit con 3D, con galaxias, objetos astronómicos, pensando en personas con discapacidad visual. Piensen que el cielo se ve, no se toca, no se huele, no se saborea. Por tanto, tenemos que llegar a aquel público, a aquellos colectivos que no pueden llegar. Y como sé que me estoy pasando ya un poquito en el tiempo, decir que esto, como hito importante, estos dos. Hemos tenido una conferencia magistral en Logroño en el Comité Español de Iluminación. 350 ingenieros y arquitectos
y el IDAE, que es el que da los fondos en España, que me hayan invitado a dar una conferencia sobre la protección de cielo, creo que es una buena señal. Es estar, lo que uno diría, en la piel del lobo, pero significa que nos están escuchando. Otro hito es que hemos creado un grupo de turismo científico, somos miembros afiliados de ONU Turismo y hemos creado un grupo de turismo científico que nos apoya en todos los congresos que hacemos, pero lo último y más importante es que vamos a publicar una guía en mano de ellos que va a contener todos estos datos que yo creo que en un futuro me encantaría venir a contárselo, que es el astroturismo, ya con una definición oficial por parte de Naciones Unidas. Turismo, el target, los perfiles, recursos, productos, infraestructura, servicios y lo último y más importante también accesibilidad, turismo en los 5 continentes, con recomendaciones para los países miembros. El hecho de tener una guía con ONU Turismo es que estará en la librería electrónica de Naciones Unidas y significa que vamos a poder hablar de astroturismo y de protección de cielo en todos los países. Está financiada por la Fundación y los Cabildos de La Palma y Tenerife, pero con colaboración de países como México, Jordania, Argentina y Colombia. Lo hemos presentado en el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo, también somos miembros del Barómetro de Naciones Unidas Turismo y nuestros congresos y nuestras acciones están en un canal de astroturismo dentro de los miembros afiliados. Y eventos futuros, tenemos una asamblea la próxima semana en Riad y será una oportunidad de nuevo de hablar del cielo y de astroturismo en un país donde también hay que hablar de otras muchas más cosas, pero bueno, vamos a centrarnos a lo que voy. Y también tendremos por primera vez un congreso, siempre lo hemos hecho en Portugal y en España, los congresos Starlight, ya llevamos 8 encuentros, pero hay mucha demanda en Iberoamérica y por primera vez vamos a hacer también un congreso anual regional América y este año, el próximo en marzo, cae en Villa de Leyva, en Colombia, y son todos bienvenidos. Y lo último, lo de ese. Sabemos que el cielo tiene muchas connotaciones con el clima, la biodiversidad, ciudades inteligentes, la salud. Sin embargo, piensen en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. No hay ninguno que hable del cielo, ni uno que hable del cielo. Y eso fue lo que nos llevó a hacer un pacto con una asociación de mujeres empresarias, directivas y profesionales que Inma conoce, BPW, que somos el lobby de mujeres profesionales más antiguo, de mayor trayectoria del mundo, que eso de antiguo no me gusta, 100 años de historia, y tenemos estatus consultivo en el Consejo Europeo y en Naciones Unidas. Y esto, con Fundación Starlight, dijimos, oye, ustedes nos abren las puertas y nosotros metemos el cielo. Y así hemos hecho un pacto en el Parlamento de Canarias para proponer a Naciones Unidas un Objetivo de Desarrollo Sostenible, miren qué bien queda en negro allí, el número 18. Hemos hecho una plataforma, pueden entrar, tenemos ya más de 3.000 firmas, no sabemos muy bien a dónde vamos, pero el objetivo va a ser ese, que alguna vez se reconozca que el cielo tiene que ser uno de esos objetivos. Lo estamos defendiendo ante Naciones Unidas, lo hemos defendido en el Senado de España, buscando el apoyo de nuestro país, que lo lidere nuestro país, que es de donde emergen las mayores iniciativas del cielo, y también lo estamos promoviendo en muchas escuelas donde muchos niños y niñas están trabajando, promoviendo y promocionando como gestores de un nuevo cambio, de un nuevo planeta. Así que con esto ya termino. Y termino diciendo que no olvidemos que el astroturismo muestra que preservar la oscuridad de la noche es una forma muy eficaz de desarrollar y de mejorar la calidad de vida, sobre todo de lo que ahora importa, que ya no es el turista, es el residente, son las comunidades locales. Así que muchísimas gracias. Perdón. Estaba nerviosa. Gracias, Antonia, la verdad, de verdad. Yo no sé si tienes una preguntita muy rápida o dos muy rapiditas, porque vamos con el tiempo contra el tono. Yo te voy a hacer una, Antonia, que me he quedado con... Porque además aquí a lo mejor hay empresarios, emprendedores, hay ayuntamientos que han pensado eso en su municipio, en su alojamiento. Lleva mucho tiempo, plazo, es decir, es muy costoso, no desde el punto de vista económico, pero sí a nivel de tiempo, de cómo... Pues mira, aunque cada caso me imagino que lleve... dependerá del pueblo, de un municipio, a una mancomunidad, ¿no? Pero los plazos pueden ir de en torno a 6 meses y han llevado hasta 5 años. Pero en general... Con disciplina, con diligencia, si las administraciones hacen su papel de hacer las medidas, que se encargan empresas específicas, que lo van haciendo. En paralelo, las administraciones consiguen las adhesiones, hacen jornadas para los alcaldes y alcaldesas. Si somos diligentes, en un año se certifica. Normalmente los territorios nos llaman y nos dicen, mira, para el próximo año algunos ponen su meta en Fitur, presentarlo. Entonces, siempre nos intentamos adaptar y poner todos los medios para que así se cumplan. Además, a veces ellos tienen, las administraciones, la tarea porque tienen fondos que tienen que justificar subvenciones que no tienen más que un año, ¿no? Sino para el desarrollo. Entonces, intentamos adaptarnos a esos tiempos. Evidentemente, dependemos de la climatología
A veces hay que pedir prórroga, si el tiempo, como ahora en Sierra de Gata, porque los incendios y los tiempos han impedido que la empresa pudiera tomar las medidas, pero al margen de eso, en general, pues siempre se han cumplido los plazos previstos, pero ya les digo, para hacerlo bien, mínimo 1 año para tener medidas estacionales y luego seguir con todo lo que es desde que se certifica, ya es la formación, que ya viene después, viene la creación de infraestructura, vienen jornadas de sensibilización, pues todo eso ya, diríamos que cuando se certifica empieza el camino, ¿no? Pero ese camino antes puede ser en torno a 1 a varios años. Bueno, como en un ratito tenemos una pausa café, también conversamos con Antonia, aunque sé que hoy tiene razón. Hoy tiene presa porque tiene otro compromiso, de hecho, en su tierra y en Tenerife. Fuerte aplauso para Antonia. No, por Dios, gracias, de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias.